Muy buenas tardes, estimados estudiantes del curso de Seminario de Investigación. Hoy, 5 de noviembre, damos inicio al proceso del siguiente 20% destinado para la materia, en la cual, pues, evidentemente ya estamos dando cierre al semestre. Antes de entrar en la temática del día de hoy, muchachos, recuerden que los cambios que ustedes han ido realizando paulatinamente van mostrando un reflejo de cambio de forma positiva. No todo les queda tan fácil y no es tan sencillo entender el proceso de escritura, pero la única forma de aprender a escribir es escribiendo. Entonces, los invito a que no desfallezcan en el intento de seguir haciendo modificaciones, ni que tampoco se sientan eh, aburridos o frustrados con este proceso. De hecho, es un proceso común y corriente. Bien, cuando ustedes estén enfrentando a la modalidad de trabajo de grado, efectivamente esto es lo que van a tener que vivir. Entonces, dense cuenta que es un procedimiento mucho más riguroso de lo que ustedes consideran. Y pues me he dado cuenta que en muchos de los casos han querido salirse de forma muy expedita porque no tienen el tiempo o simplemente no tienen organización para desarrollar el proceso. Me refiero a las personas que están entregando sus tareas basadas en lo que escriban en ChatGPT. En ese orden de ideas, invito a las personas a que realmente se tomen el proceso en serio, no permitan que ChatGPT se vuelva la herramienta para estructurar la redacción. Obviamente me voy a dar cuenta, eso no significa que esté mal, significa que no estoy evidenciando ningún proceso riguroso y más de 3 estudiantes por grupo, lo que me da a mí a entender que las semanas que se brindan para hacer un proceso lo suficientemente adecuado, pues las están mal invirtiendo de alguna manera y las están queriendo compensar con lo que medio se escribe en ChatGPT. Créanme que lo único que están logrando esas personas es acumular las tareas, porque pues yo tengo que dar la calificación, tengo que brindar dónde están los fallos contextuales con la matriz de información y pues se les va a acumular. Aún así, les invito a que tomen estas últimas semanas del proceso de desarrollo lo más responsablemente posible para que las notas que vienen consolidando paulatinamente pasen a ser lo positivo que ustedes realmente consideran que debe ser el proceso. Pero recuerden, esa nota no está para evidenciar que ya perdieron la materia, muy por el contrario, hasta el último día habrá cambio del procedimiento. Bien, si ustedes se comprometen a hacer un procedimiento adecuado, el último día cambiarán las notas también drásticamente y pues personas que van muy mal les puede ir muy bien al final. También estarían jugando al riesgo, evidentemente, pero es una garantía para poderlo hacer de una mejor forma. Insisto, en esta nueva tarea ya está montado el contexto de las semanas que van a referenciarse. Nos faltarían esta semana y la última semana, las últimas 2 semanas, si no estoy mal, es la última semana, para que hagan las entregas adecuadas según el término. Así que ya están con una entrega, 2 entregas para hacer las correcciones pertinentes de su documento. En esta ocasión nos vamos a enfrentar a la descripción de las bases de datos y aquí quiero hacer bastantes apuntes al respecto del desarrollo. El primero, que quiero que tengan muy en claro, es que en esta oportunidad la intención es que muestren algo de información, más no el contexto completo de información. Eso les corresponderá cuando hagan un trabajo de grado con mucho más rigor, tener la información como debe ser. Para este caso, sean consecuentes con lo que ustedes están pretendiendo. Bien, si tienen información que pueden sacar inmediatamente de fuentes oficiales, que sea fácil de verificar, pues lo pueden hacer de una forma muy evidente. Eso en el término de información cuantitativa. Y aquí les voy a mostrar un ejemplo claro de cómo lo pueden hacer. A ver, ¿dónde está? De hecho, es uno de los ejemplos que está determinado aquí en la plataforma. Veamos acá, Este artículo, pues si bien no es de contaduría, tiene algo en particular y es que hace un trabajo muy juicioso del proceso de análisis de los datos en descripción de datos y se enfoca estrictamente en el desarrollo de cómo deben presentar ustedes datos cuantitativos para estudios cuantitativos. Digan ustedes que van a hacer
justamente un análisis con información del mercado, información de carácter contable que lleve los rubros contables de varias empresas. ¿Y cómo lo presentarían? Pues muchachos, lo primero y lo que siempre se solicita es tener algo de estadística. Que ustedes en esa información puedan referenciar rápidamente de dónde sale la información, que este es el orden adecuado, de dónde sale la información, de cuántos datos se están refiriendo y se haga una exploración en el término exploratorio estadístico de los datos. Por ejemplo, ustedes ahí observan información cuantitativa, plazo, tasa de interés, tiempo laboral, edad, score, personas a cargo, todos son valores nominales. Y si hay una forma muy clara y muy fácil de mostrar esa información es con algo de estadística. En este caso ustedes observan que se pide el valor mínimo de la variable de datos, el máximo, la media, el promedio, ustedes aprenden a hacer un promedio, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Con ese criterio, ustedes perfectamente pueden lograr esa mejora de información y hacer una explicación rápida de qué se entiende de esa información. Bien, a su vez, tenemos información cualitativa que es muy común en la información contable. Bien, en esa información contable, ustedes perfectamente pueden relacionar la categoría y el efecto de la información. En este caso se está averiguando si la persona en un histórico ha gestionado riesgo o no lo ha gestionado. Como pueden notar, hay un total y cuántos referencian de esta categoría familiares si han ejecutado riesgo y qué porcentaje se tiene. Bien, entonces ahí está el procedimiento adecuado para hacerlo en una tabla. En esencia es una tabla que también se explique qué información tienen relevancia, ¿vale? En este caso están dados por las notas, pero se puede escribir rápidamente. Esto en los estudios cuantitativos, pero si tenemos estudios cualitativos, esto se puede partir en dos. El primero, rápidos estudios que evidencien, por ejemplo aquí, este es uno de los trabajos que ustedes tuvieron para leer la evolución de la contabilidad social y medioambiental, y aquí los datos están referenciados estrictamente sobre la evolución del Estado mundo y muestra este tipo de información. Y este es el universo o los datos que van a trabajar estos autores. Bien, fíjense que es algo excesivamente puntual, pero es puntual porque la metodología que están utilizando lo pide de esta manera. Insisto en mencionar que este tipo de procedimientos, sí o sí, están atados desde el primer momento. Un planteamiento del problema bien desarrollado da buenos objetivos, que buenos objetivos darían un concepto claro de cuál sería la metodología adecuada y esa metodología también brinda de dónde obtener esos datos y cuáles son los datos que deben brindar, deben estructurar esos estudios. En este es rápido, solo toman esta información y hacen unos análisis directos de esta información para después establecer los resultados del estudio. Miren que ya después llega a comentarios finales. Entonces es algo expedito y rápido y pues en el caso para poderlo entender los invito a que lean este documento para que tengan una claridad de dónde está y recuerden que están en los 10 artículos que se les pidió leyeran al principio del semestre. Pero el otro caso al que me voy a referir, que es muy común en ustedes, es el manejo de encuestas. Yo les voy a decir una infidencia. Las encuestas son más rigurosas de lo que creen y son más complejas de lo que aparentan. Las encuestas lo único que nos ponen es hacer un proceso mucho más pesado que hacer un estudio cuantitativo o cualitativo con datos que estén brindados en algún punto en Internet. Cuando ustedes se quieren enfrentar a encuestas, lo primero que deben tener muy claro es el estricto de los datos y cuáles son esas variables que deben trabajar. O sea, en la descripción de los datos sí o sí deben de evidenciarse las variables que se van a trabajar con el formato de encuesta. Y aquí viene otro problema. La metodología debería mostrar la encuesta que se va a desarrollar. Y aquí viene otro problema detrás de eso. Entonces, posiblemente ustedes, algunos se dieron cuenta que les hice análisis en la ocasión anterior. Si usted va a hacer una encuesta, ¿dónde está la encuesta?
Mostraron mucho que estaban hablando de hacer una encuesta, pero ¿dónde está el instrumento? Y muchachos, el instrumento no se construye haciendo 4 preguntas y respondiendo sí y no. Se construye verificando qué estudios ya han hecho esa encuesta y tomar las preguntas de esos otros estudios para moldear las propias. Bien, o sea, no se trata de inventar preguntas, se trata de extraer preguntas, instrumentos de otro lado, que obviamente estén claramente, eh, claramente se referencia al término, se determine cuáles son esas preguntas, de dónde salen, quién las solicita y cuál es el instrumento final con eso, o sea, cuál es el indicador que se quiere medir. Cuando ustedes tienen claridad de eso, las variables o indicadores son la descripción de los datos, pero adicional a ello, no se trata tampoco de decir que se van a encuestar 30 contadores. Eso no es válido, no se trata de decir que se van a encuestar 5 personas, porque ustedes consideran que 5 es más que suficiente, o 100. Y aquí es donde viene un problema. Para que eso sea válido, como están viendo en pantalla, se necesita una escala. Y esa escala está en este video, que les permite saber cuál es el término mínimo de encuestables según el tipo de encuesta. Bien, entonces, por favor, en estos entregables pueden pasar varias cosas. La primera, uno, no es necesario que tengan la información completa. Pueden hacer un barrido básico de los datos, 5 variables que se puedan mostrar para evidenciar cómo se pueden desarrollar los objetivos y la metodología aplicable. Estoy poniendo un valor, ¿bien? Pero son ustedes los que ponen el límite. Si van a usar 5, demuestren por qué. Si van a usar 6, demuestren por qué. Si van a usar 4, demuestren por qué. Pero ese por qué tiene que estar atado a la metodología y a los objetivos. Segundo, como no es necesario que muestren información real, por lo menos muestren algo de información y de dónde puede salir. Bien, en ese orden se les indicará, y ojalá lo hagan siempre en APA, decir de dónde viene la información para poder hacer la trazabilidad adecuada del proceso. No olviden las normas APA, que son estructurales para todo el documento. Y si van a hacer encuestas, recuerden que tienen que hacer triple de rigor. Generar la metodología, el instrumento de aplicación, cuáles son las variables en la descripción de los datos, para qué sirven y qué indicador quieren resolver para los objetivos, y finalmente, con esta información que tenemos en pantalla, cuál es la población o cuál es la muestra definible para esas encuestas con la ecuación desarrollada y poderla verificar. Entonces, ese va a ser el entregable esta semana. Eso máximo tiene máximo 2 páginas. Diría que con 1,5 suficiente, 1,25 suficiente, pero tengan un máximo de 2 páginas. No se vayan a enredar haciendo 25 páginas de esta parte, porque pues sienten que esta es la que más les va a sacar información y resulta que es algo muy puntual. Recuerden, si es cuantitativo todo el estudio, estadísticas básicas; si es cualitativo, un análisis de tabla de contingencia; y si son encuestas, recordar que tienen que hacer la encuesta en metodología y en descripción de los datos, qué variables son las que se responden de esas preguntas y cuál es la cantidad de personas encuestables según el criterio que vemos en pantalla. Entonces recuerden, muchachos, que esto se evaluará después del 17. Aquí ya tenemos el contexto de descripción de los datos. Y como siempre, ya desde este viernes tenemos la primera parte de entrega del proceso. Entonces, primera revisión, para que tengamos los criterios de revisión. Recuerden no desfallecer en el proceso. Algunos grupos ya están aprendiendo a hacerlo bien. Sigan insistiendo, sigan haciendo cambios, sigan mandándome correos. Recuerden que yo evalúo es en el momento de entrega, no evalúo antes, no hago cambios de evaluación antes, simplemente voy mirando y les voy diciendo cómo pueden mejorar y complementar sus escritos para poder que en el momento de la entrega sea más fácil calificar. Entonces, a todos, muchachos, les deseo una muy buena tarde. Nos estamos hablando esta semana y continuemos con el proceso, que ya vamos a acabar.